Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profesor. días, profe. Si alguno me puede indicar en qué quedamos la clase pasada. Parece que quería explicar el efecto pantalla, profe. Como que... Ya. Cambiar de computador me pasa. Entonces, ahí está. Ya. No Hola, sabía- profe, buenos días. Buenos días. Nos habíamos quedado por algo por acá, ¿cierto? Habíamos visto el concepto de orbitales y además ya habíamos conversado del principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, habíamos visto lo que era el litio, el berilio, el boro, el nitrógeno y cómo se iban llenando y cómo iban incluyéndose los electrones en los distintos orbitales. Entonces, básicamente lo que teníamos que ver con el principio de Pauli es que efectivamente no pueden existir valores de 4 números cuánticos atómicos que sean iguales para 2 electrones. Todos los electrones deben tener una combinación única de números cuánticos. Entonces, a pesar de que estos 2 electrones tienen el mismo número cuántico principal, el mismo número magnético, ¿ya? El mismo número ML y M sub L, el spin es el que hace la diferencia entre ellos, lo cual, según este principio, básicamente produce o nos permite darnos cuenta que por cada orbital pueden haber un máximo de 2 electrones. No 3, no 4, 2. 1 también, obviamente, como veíamos en los casos anteriores. ¿Ya? Luego, la pregunta que fue hecha fue, ¿cuánta es la energía que percibe cada uno de estos electrones? ¿Cierto? Y ahí hablábamos de lo que es la carga nuclear efectiva, que básicamente es la energía que percibe un electrón, dependiendo de en qué nivel energético esté, ¿cierto? Qué tan alejado del núcleo esté, y que a medida que los electrones están en orbitales más lejanos del núcleo, tienen una energía un poco mayor, ¿ya? Por lo cual hablábamos de este tema. Teníamos, ¿cierto? El núcleo acá, suponiendo que acá tenemos el nivel energético, por ejemplo, 4. Acá tenemos el nivel energético 3, el 2 y el 1. Son los números posibles, ¿cierto? Mientras que acá tenemos los niveles de los orbitales D y F, y acá tenemos los niveles de los orbitales S y P, ¿ya? Para poder evaluar cuánto es el apantallamiento que realizan los electrones en la parte interior, ¿cierto? Tenemos que calcular o que utilizar lo que se denomina la regla de Slater, que nos dice la regla de Slater. Primero, uno debe escribir la configuración electrónica en orden de número cuántico principal y agrupado en orbitales S y P y los orbitales D y F, ¿ya? Segundo, deben identificar el electrón de interés e ignorar los electrones de grupos superiores, ¿ya? Tercero, calcular.
¿Ya? Primero, los electrones en orbitales S y P. ¿Cuántos electrones hay en total en esos orbitales? Los electrones en el mismo grupo apantallan 0,35, excepto en el orbital 1s, donde el apantallamiento es de 0,3 o 0,3. Los electrones en los orbitales n-1 apantallan 0,85. Y los electrones en los orbitales n-2 apantallan 1. Y de ahí para allá abajo también 1, que es lo que nos muestra esquemáticamente esto de aquí. ¿Qué pasa con los electrones en los orbitales D y F? Los electrones en el mismo grupo apantallan 0,35. Y los electrones en orbitales inferiores apantallan 1. ¿Ya? ¿Cómo utilizamos esto? ¿Qué es lo importante? Identifiquemos un elemento en la tabla periódica. Acá estás. Profesor, Dígame. ¿qué era la carga efectiva, carga nuclear efectiva? Eso es la carga eléctrica que percibe un electrón. ¿Ya? Déjame buscar el ejemplo y te lo explico con el ejemplo y todo para que sea más evidente. Vamos a tomar el caso del cloro. ¿Ya? Tomemos el caso para que no crean que uno anda molesto, sí, para que combine. Vamos a tomar el caso del cloro. ¿Ya? El cloro tiene 17 electrones. Electrones 17. Y protones, estamos tomando un átomo de cloro neutro, ¿ya? Tiene 17 protones también, ¿ok? La lógica, ¿ya? La lógica, ¿qué nos dice acerca del átomo de cloro? Que el núcleo tiene una carga de más 17, ¿cierto? Porque los protones tienen carga positiva, ¿cierto? Y por ende, y los electrones como tienen carga de 17, ¿cierto? Cada electrón debería percibir una carga eléctrica de 17, eh, o el equivalente a 17 protones, ¿ya? Porque la carga eléctrica a nivel subatómico, por si acaso, es de, si mi memoria no me acuerdo si 1,6 o 1,9, me voy a quedar con 1,6, por 10 a la menos 19, ¿ya? Amper. Esa es la carga, perdón, Coulomb. Esa es la carga eléctrica que tiene un electrón y un protón. Claramente el electrón tiene carga negativa y el protón tiene carga positiva, ¿ya? Pero en términos actuales esa es la carga como neta. Esto tiene un montón de decimales para el lado, pero con eso uno lo puede resumir rápidamente, ¿ya? Bueno, la lógica nos dice eh, que un electrón debería estar percibiendo el equivalente a la carga de 17 protones, ¿ya? Pero la carga eléctrica que yo estoy percibiendo, ¿cierto? Se ve apantallada o se ve disminuida porque antes
me preceden varios electrones. Entonces, lo que yo termino percibiendo no es exactamente la carga del núcleo, es la carga del núcleo menos una cierta cantidad de electrones. Y aparte de eso, tengo electrones en los costados que también me apantallan o me disminuyen la carga que percibe el electrón que yo estoy estudiando. Los de atrás me dan lo mismo. Esos no hacen nada. Bueno, esa es la idea detrás de la carga nuclear efectiva. ¿Ya? Vamos a hacer el análisis de este átomo en particular, ¿ya? Siguiendo las reglas de Slater. Primero, escribir la configuración electrónica en orden del número cuántico principal y agrupando los orbitales S y P. ¿Ya? Vamos a escribirlo según cómo deberíamos escribirlo normalmente, ¿ya? Primero. Entonces, vamos a escribir la configuración electrónica. Que viene siendo un S2, 2S2, 2P6, 3S2. ¿Cuántos electrones llevo aquí? Llevo 2, 4, 10, 12. Me faltan 5 electrones por escribir. 3P5. Esa es la configuración electrónica del cloro neutro. Escrito de manera tradicional. Ahora vamos a escribir la configuración electrónica según Slater. Y nos dice, escribir la configuración electrónica en orden del número cuántico principal y agrupando orbitales S y P y orbitales D y F. Por ende, en este caso sería un S2, 2, normalmente se escribe así, SP8 y 3, SP7. ¿Ya? Básicamente yo ahora agrupo. Si hubiéramos tenido orbitales D y F, también tendría que haber hecho esta agrupación que acabo de hacer. ¿Ya? Identificar el electrón de interés e ignorar los electrones de grupos superiores. ¿Ya? Pensemos en el último electrón. Siempre se va a hablar del último electrón. ¿Ya? Por ende vamos a hablar de un electrón de este grupo de aquí. ¿Ya? Veamos el efecto entonces que tiene el apantallamiento que realizan los electrones del mismo grupo y los grupos inferiores. ¿Ya? Entonces, nos dice, ahora vemos lo que son las reglas de Slater aplicados a esto. Los electrones del mismo grupo apantallan 0,35, a menos que estemos en el 1s. ¿Estamos en el 1s? No. Por ende, vemos que el apantallamiento, ¿cierto?, va a ser 0,35. 0,35. ¿Por cuántos electrones debería multiplicar eso para calcular la carga efectiva que percibe el último electrón? Hay 2 electrones en el primer nivel energético, ¿no? No, pero acuérdate que ahora los estamos agrupando de esta manera, S y P. Por ende, piénsalo como un solo gran nivel energético. ¿Por 7? ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta? Son los 17, en suma todo. No, ¿Son la suma total de todo? no.
¿Cuántos electrones hay en el último grupo? 7. ¿Ya? ¿Y cuántos electrones apantallan al último electrón? 9. En el último grupo, mi estimado. Ah, Los 6, ¿o no? 6, muy bien. Porque yo tengo 7 electrones, ¿ya? Tengo estos 7 electrones que están en el último grupo, grupo 3, o en el nivel energético principal 3, ¿cierto? Tengo 7 electrones ahí, según esto. Pero como yo tengo uno al cual quiero calcular, los otros 6 apantallan a ese último, a ese séptimo. ¿Ya? Por eso, para este efecto, yo considero 6. ¿Ya? Veamos ahora, tenemos que sumar lo que son los electrones de la capa que viene inmediatamente abajo. ¿Cuántos electrones son? Son 8. Y lo debo multiplicar por 0,85. Y finalmente veo los orbitales que son n-2 hacia abajo, y eso viene siendo más 2 por 1. ¿Cuánto les da eso? $10,9, profe. ¿10,9? Sí. No estoy seguro si el último es 2 por 1 o 2,1. No, 2 por 1. Ya, sí, entonces 10,9, profe. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser la carga nuclear efectiva del último electrón? Del último. En este caso van a ser, se le coloca así, Z efectivo. Va a ser el Z, que viene siendo la carga del último, de la cantidad de protones, la suma de protones, menos, esto de aquí se denomina sigma, que viene siendo el factor de apantallamiento que se denomina, menos sigma. Por ende, esto va a ser 17, lo voy a escribir abajo mejor para que sea todavía más gráfico. Va a ser 17, que es la carga del núcleo, menos 10,9. ¿Cuánto les da eso? Seis coma uno. 6,1. 6,1, profe. Entonces, el núcleo tiene una carga de 17, equivalente a la carga de 17 protones. Pero el último electrón de este átomo percibe solamente el equivalente a 6,1 electrones. ¿Ya? Profesor, una Dígame. pregunta. Ujú. Por ejemplo, si queremos analizar el electrón 3 del grupo 3, del último grupo, Sigue sería siendo lo solamente mismo, 5 por 2 o por 6 también. por 6. Ah, Porque acuérdate que acá los estamos agrupando en el último, como que estos valen lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ok. ocurre? Si nos devolvemos un poco a lo de la clase pasada, creo que ahí está. Sí. ¿Dónde está?
veíamos esto. La diferencia entre un electrón que está aquí y los que están arriba es muy grande, ¿ya? Pero si te das cuenta, en esta parte de acá, la energía entre un nivel, entre un número cuántico principal 2 para una orbital S y P son prácticamente la misma. De cuando estamos hablando del mismo número cuántico. Acá eso cambia un poco porque tenemos el orbital de entre medio. Pero en estricto rigor, la diferencia entre un orbital S y un P, energéticamente hablando, no es tanta. Por eso se consideran como si estuvieran, si se traslaparan, si pudiéramos decirlo así. Energéticamente, claro está. Profe, Dígame. por lo que entendí, ese es como el nivel energético del último electrón solamente, o es como del cloro en sí que tiene, su carga es como de 6,1 electrones. No, ese es del último electrón. Ah, ya. ¿Tiene algo que ver como con la electronegatividad del elemento también? Va por ahí, ayuda bastante. Y obviamente esto nos dice un poco qué tan fácil va a ser quitarle electrones o que éste ceda electrones ante la presencia de otro átomo. Ah, ya. Ya, gracias. ¿Ya? Profesor, por ese caso, entonces siempre se evalúa el último electrón. ¿O en algún caso se tiene que evaluar algún otro? Es lo que uno le pida. Yo le puedo pedir también, por ejemplo, que me evalúe un electrón en el nivel 2. Entonces acá tienes que seguir el reglamento, ¿cierto? Que nos dice que Perfecto. los del mismo grupo de pantalla en 0.35, excepto el orbital 1s. O sea, si yo te pido un electrón del 1s, ahí a pantalla 0.3 nomás. 0,3. Y haces el mismo análisis, solamente que ahora de un electrón, considerando uno de los electrones del nivel 2. Ya, profesor. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya. Entonces ahora pasamos un poco a ver lo que es la estructura espectroscópica o espectroscopía. ¿Ya? Esto lo vamos a pasar rápido porque la verdad es que es más como una especie de untado de cultura general, debido a que es un tema que, para verlo bien, o sea, esto para ser sumamente justos con esta materia, tendríamos que dedicarle casi un ramo completo, porque eso es así de importante es. Pero más que nada para que tengan ideas de qué es lo que ocurre aquí y por qué ocurre, ¿ya? Como ustedes se recuerdan, nosotros teníamos lo que es la onda. Schrödinger, perdón, no es Schrödinger, es Heisenberg. Si el nombre les suena, bueno, pues es porque vieron Breaking Bad. Y si no les suena, porque no han visto Breaking Bad. Heisenberg era un traficante de drogas de Albuquerque. Ah, no, perdón, me equivoqué. Indica que los electrones tienen un comportamiento dual. Por eso es importante hablar de este tema. Heisenberg lo que plantea es que el electrón yo lo puedo tener como onda o como partícula. Tiene ese comportamiento. Lo importante es que esa naturaleza
el electrón la puede variar, ¿cierto? Según su propio, según su propia, no sé cómo llamarlo, cuando le place y cuando sea conveniente. Entonces, básicamente con eso él plantea que yo puedo conocer, y también lo plantea de otras maneras matemáticamente mucho más avanzadas, nos dice que el electrón, yo puedo conocer su posición o puedo conocer su velocidad, pero no puedo conocer los dos al mismo tiempo. O dicho de otra manera, puedo con toda exactitud dar la posición del electrón, pero no puedo conocer su naturaleza debido a que la incertidumbre que esto genera es demasiado alta. Hay un rango, hay un grado de aceptación, digámoslo así, para uno y el otro, ¿ya? No es que yo digo, ¿sabes qué? Voy a crear cierto voy a tener esto y voy a saber el electrón en dónde está en todo minuto. No, eso no lo puedo saber, ¿ya? Es algo que es bastante abstracto, ¿cierto? Y hace que el electrón sea todavía más fascinante de encontrar. Bueno, debido a eso es que se hacen estudios y se ha encontrado efectivamente y se ha demostrado científicamente que el electrón efectivamente tiene un comportamiento que yo lo puedo plantear y yo lo puedo modelar como onda. O sea, esto no es algo tan descabellado lo que planteó Heisenberg y acá se los vamos a contar. Entonces supongamos que tenemos que el electrón, o tenemos que las ondas se propagan con una cierta velocidad, donde tenemos lo que es el concepto de longitud de onda y la frecuencia de la onda. Si nosotros multiplicamos esto, nos da la velocidad con la cual se mueve. Hay algunas que tienen una longitud muy pequeña, ¿ya? Y otras que tienen una amplitud también muy pequeña, que tienen una amplitud más grande, más pequeña, y así se van moviendo. Este es el concepto que nos permite modelar ondas. Y algo que es bastante interesante y que siempre ha salido, ¿cierto? Es el tema de la radiación. La radiación es básicamente, bueno, habla de lo que es longitud de onda, ¿cierto? La frecuencia, que es lo que nosotros, un poco lo que veíamos, ¿cierto? Si se dan cuenta, el concepto que veíamos antes de longitud de onda, que es básicamente la distancia que cubre una onda para poder repetir el patrón, ¿cierto?, de ondulado, yo lo puedo medir en cualquier punto de la onda. Claramente se eligen puntos más bien estratégicos para que el valor sea representativo. O sea, la cresta, la parte más alta, los valles, la parte más baja, o donde la curva corta en cero, pero tiene que ser en la misma posición, en la misma situación de la anterior. Porque si se dan cuenta acá, por ejemplo, corta en cero en ambas partes, pero acá está bajando y acá está subiendo. Tengo que comparar bajando con bajando, si se puede decir. Y en todas me tendría que dar la misma longitud de onda, ¿ya? Esa longitud que acá se presenta, ¿cierto?, de manera muy exagerada, es del orden de los nanómetros, o sea, hace 10 a la menos 9 metros. Entonces tenemos longitudes de onda muy pequeñas, ¿ya? Y longitudes de onda muy grandes. De hecho, estas de acá, si ustedes se dan cuenta, esta de acá es una longitud de onda de 1 metro. Porque 10 a la 9 por 10 a la menos 9 nos da 1. Y estas de acá son longitudes de onda de, vendría siendo del orden de 100 metros. Y esta de acá sería, ya estoy hablando de kilómetros, 10 kilómetros por hora. Entonces son longitudes de onda bastante potentes. Y acá tenemos la frecuencia que se mide en hertz, ¿cierto? Que es el tiempo, ¿cierto?
tiene que ver con el tiempo, que demora una onda en pasar, si se puede decir. Una onda en completar esta longitud de onda. Es el inverso de ese tiempo. ¿Ya? De todo el espectro de ondas que nosotros tenemos disponibles, solo este rango de acá, este pequeño rango de acá, es visible. Nosotros podemos verlo. Y nosotros aquí lo podemos revisar, ¿cierto? En una estructura, ¿cierto? De colores. ¿Ya? 400 nanómetros, 500 nanómetros, 600 nanómetros, 700 nanómetros. Ese es el rango que yo puedo ver. ¿Ya? Todas las otras longitudes de onda no se pueden ver. Y ahí es donde están todas las cosas geniales. La luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ondas microondas, ¿cierto? Ondas de radio. No las puedo ver tampoco a pesar de que su longitud de onda sea muy superior. Entonces, lo que es radiación se puede evidenciar de esa manera y tiene que ver con el cómo nosotros obtenemos estas luces. Este es el experimento que realizó Niels Bohr para poder descubrir ese tipo de información. Pasó una luz, un tubo de descarga, ¿cierto? Con una cierta luz, un cierto color, y lo pasó por un prisma. El prisma es una herramienta o es un elemento que permite separar las distintas luces o distintas, los distintos rayos que pasan por él, los separa en sus componentes principales, si se puede decir. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que cualquier color o cualquier elemento que yo observe está en un espectro de líneas que son bien separables, como vemos acá. Y la combinación de ellas en alguna proporción y en alguna cantidad es lo que nos da estas las distintas líneas y los distintos longitudes de onda que estas tienen, ¿ya? Así fue también un poco como Niels Bohr fue descubriendo y fue armando su modelo atómico, ¿ya? Porque además se fue descubriendo que todos los elementos tienen su propia línea de emisión. El helio tiene esta línea de emisión. O sea, si yo paso luz a través del helio y los veo en una placa fotográfica, ¿cierto? Los separo en un prisma, lo que obtengo son estas líneas brillantes y las voy a ver en la placa, ¿ya? Mercurio, helio, litio, talio, cadmio, estroncio, bario, calcio, hidrógeno, sodio. Sodio está solito aquí. Suena bien, luce bien, porque más encima estamos teniendo una medición de todo lo que ocurre en este punto. Ahora la pregunta es, ¿y esto de qué me sirve? Se ve súper lindo en la pantalla, ¿cierto? Pero ¿sirve de algo esto? Y la respuesta es sí. Esto es lo que nos ayuda a determinar al día de hoy, o digámoslo así, este es el principio de cómo funcionan algunos equipos que determinan e identifican las composiciones químicas de un elemento o compuesto. ¿Cómo supieron que eso era hierro con carbono y con vanadio? Ahí está. Así fue. ¿Cómo supieron que ese gas tenía ese contaminante, siendo que no se puede? Así se ve, ¿ya? Y con esto se han ido haciendo algunas incluso normas en donde nos muestra
cómo cierta luminosidad o ciertos colores que se pueden ver en algunos contaminantes, en algunos elementos, generan esto, generan espectros de emisión, generan luz que permite que los elementos, ¿cierto?, estén plenamente identificables, ¿ya? A grosso modo, ¿cierto? Porque esto es mucho, esto como les dije, mucho más profundo y las tecnologías claramente son bastante, los espectros de emisión son bastante visibles eventualmente y yo así puedo identificar este tipo de elementos con sus respectivos patrones, ¿ya? Una de las principales funciones o una de las principales formas que yo tengo de utilizar este tema es con la difracción de rayos X. La difracción de rayos X básicamente consiste en eso, bombardear una muestra o bombardear un componente con rayos X. Y eso, si yo lo choco, suena feo hacerlo, si yo irradio esta muestra con rayos X, lo que yo voy a obtener son distintos ángulos de difracción. Entonces, supongamos que yo tengo una muestra aquí, supongamos la plana, y tenemos, ¿cierto?, que yo estoy inyectando, ¿cierto?, los rayos X, y que estos eventualmente van a salir. O digámoslo, o veámoslo de esta manera para que sea todavía más gráfico. Tenemos el rayo X que entra acá, y es despedido con algún ángulo. El equipo que hace este trabajo identifica el ángulo en el cual se está realizando esto y dependiendo de los ángulos que obtiene, el equipo detecta cuáles son los distintos componentes que nosotros tenemos en esta muestra. Se puede hacer con óxidos o se puede hacer con elementos puros como tenemos acá al lado. Javiera, dígame. Profe, quería consultarle, usted dijo que este bombardeo de los rayos, ¿exactamente para qué era? Para obtener que... Eso no escuché. Para obtener los componentes, a ver, el objetivo final es obtener la composición química de una muestra, ¿ya? Pero además, pero ya como un poco más a detalle, lo que tú obtienes es esto, son los distintos ángulos en donde la muestra expulsa la muestra expulsa, ¿cierto? Irradia, difracta, los rayos que tú misma bombardeaste y va viendo en qué ángulos salieron disparados. Y ahí va detectando y va diciendo, si fue este ángulo, quiere decir que la difracción, hay presencia de cobre. Mira, irradió en tal, salieron estos ángulos, estos ángulos, estos ángulos, estos. Fueron estos compuestos, ¿ya? Esa es la lectura que uno le da a este elemento. Gracias, profe. Uh-huh. Difracción de rayos X, muy bonito. Hay otras técnicas que también utilizan algo similar, que son, por ejemplo, el SEM y el TEM. El SEM se le considera o se le denomina, también se le conoce como microscopía electrónica.
estos tienen un elemento, ¿cierto? En donde se irradia un cierto nivel también, se irradian rayos, ¿cierto? Y lo que hace, ¿cierto? El componente es ir detectando en lo que es los ángulos en que los electrones que son excitados de la muestra salen, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Que yo obtengo una visión o una muestra electrónica de la situación, ¿ya? Entonces, las muestras que yo obtengo y que yo veo, no es que el microscopio esté ahí pendiente, ¿cierto? Bueno, sí lo está, pero básicamente debido a la irradiación de estos electrones, lo que yo obtengo, ¿cierto? Son lecturas o una visión de todo lo que ocurre aquí en la muestra. Y eso me permite ver la fisonomía de la muestra. Un microscopio común, de los que ustedes podrían encontrar eventualmente en un laboratorio, ¿cierto? Tienen una magnitud, yo puedo ver una magnitud de 100, 500, 1000 por un buen microscopio. 1000 por, o sea que yo aumento el punto que yo estoy analizando, lo aumento 1000 veces para poder verlo bien. La microscopía SEM permite agrandar o magnificar un punto 100.000 por. O sea, el punto que yo estoy viendo en la muestra, yo la veo 100.000 veces más grande. 100.000 veces más grande. ¿Ya? Esa es la gran diferencia o la gran ventaja de la microscopía SEM. Y luego tenemos el TEM, ¿cierto? Que también es una microscopía, pero esta es todavía más precisa. O sea, aquí yo veo estructuras de muy bajo tamaño, de muy, muy bajo tamaño. Aquí derechamente yo veo átomos. Yo veo átomos y electrones, ¿ya? Y básicamente tiene un funcionamiento muy similar a lo que es el SEM, solamente que ya ahora aquí varía la estructura que esto tiene y cómo nosotros podemos utilizarlo para poder observar, ¿cierto?, lo que son los especímenes, los distintos especímenes que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? La verdad es que ninguna es mejor ni peor, depende de lo que nosotros estemos buscando. La principal diferencia de esto es el costo, ¿ya? Un microscopio SEM puede tener aproximadamente un valor de un equipo de microscopía SEM, unos 200 millones de pesos, más, pero como para que tengan un orden de magnitud. Un TEM, solo para que lo tengan en consideración, en Latinoamérica, si mal no me equivoco, hay 3. O sea, para que se den cuenta que este es un equipo muy especializado, pero además muy caro, ¿ya? Entonces, en este yo veo estructuras muy pequeñas, puedo ver estructuras muy pequeñas, y en este yo veo derechamente átomos. Y veo derechamente, yo puedo ver átomos y electrones con él. Los veo. Profe, ese es solamente en el TEM. Sí. ¿Y en el SEM? Estructuras muy pequeñas, más que nada de compuestos y cosas por el estilo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia también? De que el SEM me permite también hacer análisis químico, también por la irradiación, de electrones que yo le estoy dando al componente.
¿Ya? Y ahora vamos a comenzar con este tema. ¿Cómo les fue con la lectura que les di la semana pasada? La verdad, profe, no lo leí. No quiero mentir. Yo lo Ya. leí, profe, pero estaba un poquito confuso. Porque igual Ya. habían unas palabras técnicas como electro, no sé cuánto, no me acuerdo de las palabras, pero necesitaba más información. Ya. Y eso. Se agradece la honestidad. Se agradece también eso porque básicamente para eso es ahora. La idea es que ustedes ya tengan esa lectura y lo que van a ver ahora o lo que vamos a conversar ahora no debería ser tan nuevo y básicamente la idea es que sirva para eso, para que ustedes también resuelvan sus dudas. Vamos a hablar de lo que es el sistema periódico. ¿Ya? El sistema periódico, contrario a lo que uno podría imaginarse, no es tan antiguo y fue introducido por este caballero, Dmitri Mendeleev, ¿ya? De la madre Rusia. Dmitri Mendeleev básicamente es un tipo que puso muchos elementos, ¿cierto? Y que fue casi como un recopilador de información. Mendeleev, eh, en aquella época, en la época de Mendeleev, ya existía conciencia de algunos elementos químicos. ¿Ya? Ya existía, ¿cierto? Ya se sabía de uno que otro elemento químico que ya existía. Y Mendeleev viene y los ve, los mira, los analiza, los respeta y más encima los ubica en una, en un ordenamiento. Porque él se fija, él observa que los elementos siguen ciertas tendencias. Como que uno dice, oye, pero aquí... Y Mendeleev, en vez de decir, hasta aquí llega mi trabajo, no solo ordena los elementos que ya existían, sino que además predice que habían elementos que todavía no estaban descubiertos, porque faltaba algún elemento que siguiera esa tendencia. ¿Me explico? Entonces Mendeleev, con la poca data que tenía, genera un ordenamiento elemental. Si se dan cuenta, esto está traspuesto a lo que uno normalmente conoce. La mayoría de las tablas periódicas, esta información que está dada en forma de columnas, está dado en forma de filas, ¿ya? Hay que transponer esto. Pero él, la verdad, si ustedes se dan cuenta, predijo la posición de la tabla periódica y además, en algunos puntos, predice que existen elementos que deberían estar en esas posiciones y no aparecen, ¿ya? Lo cual da paso a lo que es las tablas modernas. Claramente también existen algunos errores en la tabla de Mendeleev, porque por la información que había, él solamente la recopiló, simplemente vio eso, ¿ya? Entonces, ya la tabla periódica que uno conoce está de esta manera. Y nosotros vamos a darnos cuenta que las tablas periódicas siguen, siguen una tendencia, como ya les dije. Y no solo de la parte de compuestos, sino que además de la parte de configuración electrónica. Entonces, algunas de las propiedades que tienen esta situación. La configuración electrónica. Primero, todos los compuestos o elementos siguen esta idea, ¿ya?
En el primer periodo, perdón, en el primer grupo, siempre tenemos S1. Algún nivel del S1. ¿Ya? En el grupo 2A tenemos S2, exceptuando aquí que ya tenemos, ¿cierto?, algunos compuestos. Desde el 3 al 7A siempre tenemos S2P1. Y ahí vamos sumando electrones a medida que nos vamos acercando a esta último, que es el grupo 8A, o de gases nobles. Entonces, todos los gases nobles tienen S2P6 completo. ¿Ya? Exceptuando el helio. Siempre tiene que haber una excepción a la regla. Para quienes no están familiarizados, yo tengo varias formas de escribir la configuración electrónica. Supongamos el sodio, Na, este que está aquí, el Na que arriba tiene un 11 rojo. Lo voy a escribir. No, vamos a quedar, sí, perdón, el sodio. Ya, como tiene 11 electrones, yo tendría que tener un S1, un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1, y eso me da 11 electrones. Pero si se dan cuenta, esto de aquí equivale al neón, que es el gas noble que está antes del sodio. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estas situaciones? Una forma de escribir la notación, la configuración electrónica, es citar al gas noble anterior que contiene toda esa información y empezar a escribir desde el gas noble desde el mismo gas noble. Lo cual en estos periodos de aquí no es muy importante. Pero ya cuando hablamos del xenón, que tiene 54, el plomo que tiene 82, ya ahí se hace más engorroso escribir esto, y es mejor escribir xenón entre corchetes, y nosotros vamos completando, ¿cierto?, la configuración electrónica como sigue. ¿Ya? Para que vean la notación. Entonces, esto fue lo que de hecho Mendeleev logró predecir muy bien con todo esto. ¿Ya? La carga nuclear efectiva que nosotros habíamos visto ya al principio de la clase. La carga nuclear efectiva aumenta a medida que yo subo por la tabla periódica, y aumenta a medida que yo me acerco a los gases nobles. Es una tendencia que sigue la carga nuclear efectiva. ¿Ya? Ya vimos cómo se calcula, ¿cierto? Y carga que percibe un electrón producto del núcleo, y la pantalla que produce los electrones de niveles inferiores y del mismo nivel. Me faltó eso. ¿Ya? Entonces, a medida que yo me voy subiendo y además me voy acercando a los gases nobles, yo voy a tener lo que es una mayor carga, un mayor Z efectivo. Y aquí, no me acuerdo quién fue el que preguntó, pero aquí sí que es, aquí sí que la información que te estoy dando hace alusión al elemento como tal, al último electrón.
¿ya? Cuando ustedes le hablen de la carga efectiva, así como en este sentido, se está hablando de la carga efectiva del último electrón del elemento que yo estoy analizando, ¿ya? No es de electrones intermedios, es del último electrón de la tabla, del componente. El radio atómico, básicamente, el hecho de que yo tenga, bueno, corresponde a la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica. Básicamente es muy difícil medir el radio atómico de un elemento, ¿ya? Muy difícil. Entonces lo que se hace es tomar un compuesto, ojalá del mismo metal puro, y hacer el análisis que se está planteando acá, porque así el compuesto queda lo más determinado posible, ¿ya? Entonces se va analizando cuál es la distancia que hay, bueno, la distancia que cubren los dos átomos y se saca la mitad. Es más fácil al parecer que medir un solo átomo solo y además así uno no dispone o elimina el factor de que los átomos de, en este caso de hidrógeno, ¿cierto? Se puedan estar traslapando, ¿ya? A veces no es tan fácil ver el borde de un átomo, ¿ya? ¿Cómo afecta esto? Bueno, el radio atómico aumenta a medida que yo me voy alejando, que yo voy avanzando en términos de periodos, ¿ya? Pero a medida que yo me voy acercando a los gases nobles, el radio atómico disminuye, ¿ya? O sea, que, por ejemplo, el berilio tiene un radio atómico mayor que el flúor, ¿ya? Pero el magnesio tiene un radio atómico mayor que el berilio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si acá vemos eso bien, el berilio tiene un número atómico menor que el flúor, mayor que el flúor, pero tiene un radio atómico menor que el magnesio. ¿Por qué ocurre eso? Porque el magnesio, ¿cierto?, tiene una capa entera más que el berilio. Y como acá estamos, a medida que yo voy sumando electrones, ¿cierto?, esto se va volviendo más compacto debido al efecto del núcleo, ¿ya? Y por eso los elementos, a medida que yo voy bajando voy bajando por los periodos, a medida que yo voy bajando por los periodos, aumenta su radio atómico, ¿ya? Radio atómico. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Energía de ionización. Profe, disculpa. Dígame. Me quedó una duda, pero con el anterior al radioatómico, con la carga nuclear. ¿Mm? Ya. Acá en la tablita, hacia arriba, en la tabla periódica, incrementa El Z efectivo. hacia arriba y hacia la derecha. Así es el orden. Sí. Ya. Eso era preferación. Energía de ionización, que es algo que un compañero de ustedes ya había consultado. La energía de ionización es la capacidad que yo tengo de extraer electrones de un átomo, ¿ya? La energía requerida para quitarle electrones a un átomo. Obviamente hay que invertir energía en eso. La pregunta es ¿cuánto? ¿Ya? Entonces, a medida que yo voy avanzando o aumentando la cantidad de electrones, me voy moviendo hacia abajo de la tabla periódica, es más fácil quitarle electrones a un compuesto, a un elemento, perdón. ¿Ya?
¿Cómo dijo, profe? Disculpe. Que la energía necesaria para poder quitarle electrones a un elemento se vuelve más baja a medida que yo me muevo hacia abajo en la tabla periódica. Profe, eso es por el efecto pantalla, ¿o no? Sí. Ya. Como tengo más electrones que me apantallan, me es más fácil sacar el último electrón. Eso es lo importante. Y eso es algo tal vez. Quitar electrones requiere energía. Yo cuando hable de energía de ionización, ojo aquí, voy a hablar de la energía que me toma sacar el último electrón. Porque yo también puedo sacar un segundo electrón, pero ese segundo electrón me va a costar más, por lo que ya vimos de la carga efectiva. ¿Ya? Sí, profe, sí. Y como, estaba pensando que iba a decir, y como a medida que me estoy moviendo hacia el lado, ¿cierto? El apantallamiento se está empezando a aumentar, pero además hay una situación y es que entre capas comienzan a haber ciertas anomalías, ¿ya? Y es algo que vamos a ver cuando hablemos de enlaces atómicos, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto en este punto de aquí? ¿Ya? Oh, y hasta aquí llegó esta presentación. Denme un segundo que está en... Lo tengo en la otra. ¿Dónde estás? Javiera, dígame. Profesor, ¿me dice a mí o a la otra Javiera? A Javiera Alvarado, que tiene la mano levantada. Ay, profe, no la bajé, perdón. Ah, no, Se me olvidó, disculpe. no, tranquilo. Sí, era para saber si había alguna duda que no estaba resuelta. Enlaces atómicos. Ya. Antes de conversar de ellos, bueno, antes de eso, les presento, ¿cierto?, lo que es ya la tabla periódica un poco más grande, ¿cierto? ¿Qué información yo puedo extraer de este tema? Lo primero que todo, el nombre, ¿cierto? El nombre de un cierto elemento. Ya tenemos, por ejemplo, el vanadio, ¿cierto? El cromo, el manganeso, el hierro, cobalto. Esa es la información que yo obtengo de una tabla periódica, inicialmente. Y me sirve para ubicarme en ese espacio, en este espacio. Entonces, ¿qué otra cosa necesito? ¿Qué otra cosa obtengo? Este número de aquí y este número de acá. ¿Cuál es el efecto de estos números? Bueno, número atómico. Número atómico es el número de protones en el núcleo del átomo. Cuando el átomo es neutro, el número atómico es igual al número de protones y además es el número de electrones en cuantía. ¿Ya? O sea, por ejemplo, veamos esto aquí inmediatamente. Veamos el cromo, por ejemplo, que dice que
es 24, quiere decir que en el átomo neutro del cromo, yo tengo 24 protones en el núcleo, pero además tengo 24 electrones rondando, circundando al elemento, ¿cierto? Al núcleo. El A, que se le conoce o denomina como el número másico, y es el número de protones más los neutrones en el núcleo del átomo. Volvamos a la tabla periódica y tenemos en el cromo, ¿cierto? Que tenemos 24 protones, y la diferencia entre este número de aquí me va a dar los neutrones. Eso de aquí viene siendo la masa que tiene se considera como la masa, ¿cierto? Que tiene un núcleo, ¿ya? Y por consiguiente la masa de un átomo. En términos, esto es algo que igual es difícil de observar, ¿cierto? Los protones tienen una cierta forma y una cierta masa, ¿ya? Mientras que los electrones son estructuras muy pequeñas. De hecho, en relación a un protón. De hecho, por eso también es que el electrón no puede comportarse de manera dual. Puede comportarse como onda o como partícula, porque es tan pequeño que su comportamiento es modelable como una onda. A ese nivel de pequeño es. ¿Ya? Un isótopo, ¿qué es un isótopo? Son átomos que tienen igual número atómico, pero diferente número másico. Entonces, si tenemos este que es el número atómico, que acuérdense que es la cantidad de protones en el átomo de un núcleo, pero diferente número másico quiere decir que existen elementos que tienen distintas cantidades de neutrones en su núcleo, ¿ya? Lo cual responde también a una pregunta que a lo mejor alguno de ustedes se habrá percatado, y si no se percataron se las hago ver inmediatamente. Si yo estoy diciendo que los protones son partículas muy pequeñas, pero partículas al fin y al cabo, y que los neutrones son otras partículas, también muy pequeñas, pero partículas al fin y al cabo, ¿cómo voy a tener una cantidad decimal de neutrones, como por ejemplo acá? Porque si yo resto 58,693 con 28, lo que me van a quedar son 20,693 neutrones. ¿Ya? ¿A qué se deberá eso, estimados? Les consulto. A la diferencia de neutrón, profe. Ya. ¿Quién más puede pensar alguna otra idea relacionada, ¿cierto?, con lo que le acabo de preguntar? Yo les digo que los protones son partículas, que los neutrones son partículas, pero aún así yo tengo cantidades decimales de neutrones. Si yo hago meramente la resta entre el número másico y el número atómico,
¿Por qué ocurre eso? Porque hay elementos que, bueno, casi todos, debe haber alguno por ahí que no lo tiene, pero casi todos tienen números decimales en términos de los neutrones. ¿Por qué ocurre eso? Los elementos sintéticos mayoritariamente son aquellos que son números enteros. ¿Será por su densidad, profe? O nada que ver. No. No la densidad como propiedad que nosotros la conocemos como la masa sobre el volumen. Otra densidad. Ocurre porque los isótopos tienen distinta cantidad. Existen en la Tierra en distintas proporciones. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, miren todos, grupo 1A, periodo 1, arriba, esquina izquierda superior. Dice que el hidrógeno tiene 1,0079 de número másico. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Existe un isótopo de hidrógeno que tiene un neutrón y tiene ustedes lo pueden encontrar en la Tierra en una proporción del 96%. 96% del hidrógeno que ustedes encuentran en la Tierra tiene un neutrón. Existe otro isótopo de hidrógeno que existe en la Tierra, ¿cierto? Se ha encontrado y que tiene que tiene 2 neutrones. Y ese, si mal no me equivoco, está más o menos como en un 3, y algo por ciento. ¿Ya? Decimales más, decimales menos. Y existe un tercer isótopo de hidrógeno que tiene una proporción, una cantidad de 3 neutrones, pero que está en una proporción de como el 0,86% presente en la Tierra. Si yo calculo las densidades, pero más que de propiedad, ¿cierto? De densidad, de cuánto hay de ese elemento o de ese isótopo presente en la Tierra encontrado, nos va a dar, y si lo multiplico por la cantidad de neutrones que tiene, vamos a conseguir, ¿cierto? Ese número másico que está ahí. ¿Ya? Perdón, el número másico, claro. ¿Sería como un promedio, profe? Es un promedio. Pero no es promedio simple, sino que es un promedio de ponderado. Lo mismo pasa con el nitrógeno. Se han encontrado distintos isótopos de los distintos elementos, ¿cierto? Lo mismo pasa con el oxígeno. Y así podemos seguir enumerando isótopos. Y si le sacamos la proporción, los números coinciden con los que aparecen en la tabla periódica. Un dato rosa, ¿cierto? Un dato curioso. El isótopo de 3 neutrones que tiene de hidrógeno es aquel que se utiliza para la bomba H, la bomba de hidrógeno, la que es más potente que una bomba atómica. ¿Ya? Por eso es que tenemos esas cantidades, porque hay distintas presencias de isótopos, como les digo, son promedios ponderados que me permiten modelar o me permiten representar de manera clara
lo más clara posible, a un elemento. Enlace atómico. Se dice atómico. Mecanismos de enlace. Todo depende de las energías de atracción atómica. Existen tres tipos, digámoslo así, no sé si la palabra es primarios, ¿ya? Pero sí existen tres tipos de enlaces muy conocidos, ¿ya? Que son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. ¿Por qué dos elementos deben o se deben enlazar? Y la respuesta es para poder lograr una cierta estabilidad. ¿Ya? Los elementos, como nosotros los vamos a ver, yo tengo que hacer un análisis, ¿cierto?, de cómo se comportan los elementos. Y ahora les voy a contar por qué la energía de ionización incrementa a medida que yo me voy acercando a los gases nobles. Si se recuerdan, los gases nobles siempre terminaban en Sp, S2, P6. ¿Ya? O sea que el último nivel energético principal, sea cual sea, siempre terminaba en S2, P6. Si nosotros sumamos esa cantidad de electrones, vamos a hablar de lo que se denomina, son 8 electrones, excepto el helio, pero son 8 electrones. Y esto es una gran mezcla de todos los conceptos o de varios conceptos que hemos visto hasta el momento. Tenemos el hidrógeno. Tenemos que la mayoría de los gases nobles tienen su última capa armada. Y eso se conoce como la regla del octeto. La regla del octeto nos dice que tenemos 8, que los átomos para ser estables necesitan completar esos, tener 8 electrones en la última capa sp que tengan. Esos son los átomos más estables, ¿ya? Entonces, de esta manera los átomos consiguen lo que se denomina estabilidad, ¿ya? Los gases nobles tienen esta regla, ¿cierto? Y por eso se denominan nobles, porque no reaccionan con nadie. ¿Existe el oxígeno? Sí. ¿Pero existe el oxígeno atómico en la naturaleza? La respuesta puede que también sea así, pero es demasiado difícil de encontrar. ¿Cómo yo encuentro el oxígeno normalmente? Como O2. Estoy hablando gas con gas, por si acaso. ¿Ya? El neón, ¿cómo lo puedo encontrar en forma iónica o en forma de Ne2, que es un gas noble? La respuesta es no. El neón lo encuentro como neón. El nitrógeno también lo encuentro así. Si yo tengo cloro líquido y este se evapora, genera cloro 2, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, el argón, ¿cierto? El radón, ¿cierto? Que son gases, el xenón también, que son gases nobles y que tienen, siempre los encuentro en la naturaleza de la misma manera, ¿ya?
los gases nobles no reaccionan con nadie. ¿Por qué? Porque ya lograron su estabilidad, ya consiguieron los 8 electrones. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les hablaba de la carga nuclear efectiva? Y ustedes me preguntaban, ¿por eso los últimos electrones reaccionan y hay elementos que son radiactivos? ¿Alguien preguntó por ahí? Y les decía sí, porque los últimos electrones lo único que quieren es llegar a la regla del octeto, completar su última capa, ¿ya? Entonces, veamos el flúor. A ver, veamos la configuración electrónica del flúor. El flúor tiene una configuración electrónica de un S2, 2 S2, 2 P5. ¿Ya? El neón, que es el que lo sigue, tiene una configuración electrónica de un S2, 2 S2, 2 P6. Este ya tiene 8 electrones en su última capa. A este le falta un electrón para completar la regla del octeto. ¿Ya? Y como este quiere ser un gas noble, porque quiere ser, ¿cierto? Quiere contener esa cantidad de electrones en su última capa, no le conviene ionizarse, no le conviene quitarle electrones. ¿Por qué? Porque va a quedar, ahora antes me faltaba uno, ahora me faltan dos. No tiene sentido. Entonces, a estos elementos que están tan cerca de los gases nobles, por eso les cuesta perder electrones, porque su naturaleza va a ser buscar la regla del octeto, y si yo le quito electrones, le voy quitando electrones, pierdo. Me alejo cada vez de la meta, cada vez más de la meta, de lograr mis 8 electrones. Entonces, estos elementos, por eso cuesta tanto que se ionicen. Veamos el sodio, que es el que sigue al neón. Sodio. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Si se dan cuenta, en su última capa podría tener 8 electrones, pero tiene esta nueva capa que apareció aquí. Entonces, ¿qué es lo más sensato de hacer? Este pierde el electrón. Por eso es tan fácil ionizar átomos del grupo 1, grupo 1A y 2A. Es muy fácil ionizarlos porque están a 1 o 2 electrones, pero perdiéndolos. Si estos átomos pierden esos electrones, ya llegan al octeto o a la estabilidad energética que se espera. Entonces dicen, mejor los cedo, me quedo con esta otra capa, soy más chiquito, pero soy más estable. ¿Ya? Esto explica, ¿cierto? El por qué los elementos son más difíciles de ionizar cuando me estoy acercando a los gases nobles, y además explica uno de los elementos o uno de los tipos de enlaces atómicos que nosotros tenemos, que es el enlace iónico. Se da entre elementos del grupo 1 y 2A y del grupo 6 y 7A. ¿Ya? Mayoritariamente, ¿los puedo tener también de otros compuestos? Sí, pero lo que es natural es que yo los encuentro de estos dos tipos de grupos. Consiste en la cesión de un electrón por parte del átomo del grupo 1A o 2A a un átomo del grupo 6A o 7A. ¿Ya? Entonces,
veamos el caso que se plantea acá. Tenemos el átomo de sodio, que tiene un electrón extra en su capa, y tenemos un átomo de cloro al cual le falta un electrón. Entonces, ¿qué es lo que hace el átomo de sodio? Fácil. Le cede el electrón y este queda con su última capa más chiquita, pero queda estable, y este queda con su última capa completa y completamente estable. Es un relajo, energéticamente hablando. Este enlace depende, ¿cierto? ¿Por qué después uno dice, ¿y por qué el sodio no sigue su camino y el cloro sigue en su camino, siendo que tienen un electrón? Ya cumplieron. Y la respuesta es porque si se separan, el último electrón de todas maneras sigue siendo bastante reactivo. Piensen que es un electrón que es como una especie de niño rebelde que se va de la casa, ¿cierto? Pero sigue siendo un niño. Entonces, si ve al sodio irse, va a tender a irse con él, lo cual va a generar inestabilidad. Entonces, por eso cuando uno habla de la sal común NaCl, uno dice, pero si ya el sodio hizo su pega, ya se dio su electrón, ¿por qué sigue unido al cloro? Es por eso, porque el último electrón sigue siendo un electrón muy reactivo que eventualmente puede partir, ¿cierto? Que es capaz de partir, ¿cierto? Si es que ve al sodio irse, ¿ya? Entonces, lo mejor de todo es que la sal común, cloruro de sodio, quede así, los dos juntitos, juntos como hermanos, andando por todos lados, ¿ya? Otro ejemplo, el litio con el flúor. El litio tiene un último electrón acá en la última capa, en la capa 2, ¿ya? El gas ideal más cercano al litio es el helio, que tiene 2 electrones solamente. El litio le cede el electrón al flúor y esto genera esta interacción entre ellos. El flúor queda igual al neón y el litio queda igual al helio, ¿ya? ¿Dudas o consultas con esto, estimados? Profe, ¿cómo es eso? ¿Qué quiere decir que quede igual al helio e igual al neón? ¿El número de electrones nomás? Claro, en el último nivel energético. Recuerda que acá lo que tratan de hacer no es que se conviertan en esos elementos, sino que electrónicamente sus capas de electrones quedan similares a esos elementos que son nobles. Y esa es la idea. Ya. Ojo, eso a lo mejor es una duda existencial que puede haber, que igual es válido, no sé si la palabra es corregir, pero sí hablar. El litio, perdón, si un elemento pierde electrones o varía la cantidad de electrones en su última capa, se transforma en un ion. Por eso a veces, no sé si han visto los comerciales, ¿cierto?, de bebidas isotónicas, que el ion o de las pilas que tienen ahora las baterías son baterías ion litio, ¿ya? Sigue siendo litio, pero es un ion, ¿ya? O las bebidas isotónicas, ¿cierto?, que tienen cierta cantidad de elementos, protones, ¿cierto?, complejo activado, y te muestran ahí una serie de elementos que pasan con una carga arriba, ¿ya? El elemento, cuando yo varío su cantidad de electrones, ojo ahí, electrones,
se vuelve un ion. Si gana electrones, se vuelve un anión. O sea, un ion con carga negativa. Si pierde electrones, se vuelve un catión, un átomo con carga positiva. ¿Ya? De nuevo, cuando un átomo pierde electrones de su última capa, bueno, electrones en general, ¿ya? Y este queda con una carga negativa, o sea que ganó electrones, en este caso, como lo podemos ver acá, el cloro o el flúor, lo que nosotros tenemos, estamos en presencia de un anión. Si el elemento pierde electrones y queda con carga positiva, como en este caso el sodio y el litio, estamos en presencia de un catión. ¿Ya? ¿Qué necesito yo para que el elemento pierda su propiedad, su identidad como elemento? Es variar la cantidad de protones. Si yo varío la cantidad de protones en el núcleo de un elemento, yo ahí sí estoy hablando de un de un compuesto, ¿cierto? De un elemento distinto. Pero yo puedo tener átomos con distintos niveles, con distinta cantidad de electrones, y como te digo, estoy hablando de un átomo neutro versus sus iones, cationes o catión o anión, ¿ya? Eso. El siguiente tipo de enlace atómico es el enlace covalente. El enlace covalente ya ocurre cuando para cumplir la regla del octeto los elementos necesitan ya mucho electrón. O sea, está bien, el litio te cede uno, puedo juntarme, ¿cierto?, con 2 litios, ¿cierto?, o con algún otro elemento, ¿cierto?, pero son ya demasiados electrones. Entonces, ¿qué es lo que hacen los elementos? Se juntan ya entre varios. Ya se juntan, ¿cierto?, completamente, y consiste en lograr la estabilidad electrónica mediante compartir electrones en la última capa, ¿ya? Ahora ya no le cedo electrones a un elemento, sino que se los comparto. Entonces, miguitas de ternura, yo necesito, si te sobra algo, dámelo a mí. Tú tienes 2 electrones, ¿cierto? Yo también tengo 2 electrones, a mí me faltan 2 electrones, a ti te faltan 2 electrones. Si nosotros juntamos nuestra última capa, yo te comparto 2 de mis electrones, tú me compartes 2 de mis electrones, no los perdemos. Tú no es como que tú tengas los míos, y no es como que yo me apodere de los tuyos, sino que simplemente los compartimos siempre. Entonces, ahí es donde los elementos tienen que ya empezar a andar de la mano todo el tiempo. ¿Ya? Como es el caso de los elementos, ¿cierto? Los gases diatómicos. También ocurre en el caso, ojo, ocurre en el caso de el ozono, pero eso es un cuento que vamos a ver más adelante. Y ocurre en la mayoría de los elementos, bueno, en todos los elementos orgánicos, ahí se comparten electrones entre el carbono y el hidrógeno, compuestos como el amonio y como el oxígeno. O sea, cualquier compuesto que esté formado por hidrógeno, podemos considerarlo como un enlace covalente. Y finalmente, tenemos el enlace metálico, en donde aquí ya la cosa se vuelve una especie de un gueto de átomos, en donde los núcleos se juntan
y los átomos de los electrones de las últimas capas de los átomos comienzan a rondar a los núcleos. Entonces, básicamente generan una última capa de electrones que van moviéndose, generando espacios libres. Entonces, donde hay un espacio libre, ¡pum!, llega un electrón. Y como se generó un espacio libre porque el primer electrón estaba en alguna parte, se mete otro electrón y así van sucesivamente. Tac, tac, tac. Van viajando, van viajando, van viajando. Un juego bonito ahí, van por todos lados. Por eso, claramente su nombre lo dice, el enlace metálico se da entre elementos metálicos. ¿Ya? Los elementos metálicos así es como se juntan. Por eso, los metales son tan buenos conductores, porque generan sitios libres de electrones en donde, conductores eléctricos, perdón, porque generan sitios en donde puede entrar un electrón. Y recordemos que la electricidad no es otra cosa que electrones fluyendo. Un flujo de electrones se da. Entonces, la electricidad, como yo tengo un flujo de electrones, yo tengo electrones que viajan aquí y cuando va a viajar al siguiente sitio le dejo el espacio libre a otro electrón que viene aquí y viene otro electrón que viene acá y así sucesivamente. Esto ocurre a una velocidad sumamente alta, ¿ya? Literal, a la velocidad de la luz, ¿ya? Pero esa es la explicación de por qué los elementos metálicos son tan buenos conductores, porque generan y tienen estos espacios libres en donde yo hago y permito que los elementos vayan avanzando, ¿cierto? Por espacios. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta con todo esto, estimados? Profe, Dígame. ¿podría repetir la definición de este enlace? No me quedó muy claro. El enlace metálico es básicamente que yo tengo núcleos que van en donde los últimos electrones de las últimas capas van moviéndose alrededor de los núcleos. ¿Ya? Genera una especie de nube electrónica común. ¿Ya? Entonces, como los electrones están en constante movimiento, es lo que genera, ¿cierto? Y es la explicación de por qué los metales son tan buenos conductores frente a otros compuestos orgánicos, por ejemplo, que no te dejan pie al paso de electrones. Entonces, tengo núcleos cuya última capa de electrones empiezan a jugar, se empiezan a mover por todos lados, generando sitios en donde caben otros electrones. Ahí van viajando. Ya, profe, lo entendí, gracias. Ya. ¿Más dudas y o consultas? Ya. Estimados, la próxima semana vamos a hacer ejercicios mayoritariamente relacionados a todo esto. Muchos ejercicios. Ya, para que sepan y vengan tengan calculadora a mano, cosas por el estilo, para poder irlos trabajando de manera clara. Y la próxima semana... no. Ah, sí, perdón. Para la próxima semana les voy a pedir que lean el chunk de nuevo, pero ahora desde las páginas 56 a la 67.
Ya, profe. ¿Profe del mismo libro? Sí. Ya. Y este es como complementario, por si acaso. Pueden leer los dos, no me opongo en lo más mínimo a eso, pero también recomendado, ¿cierto? El libro de Hugo Solís Correa, el capítulo 5, si mal no me equivoco. El capítulo 5 habla de lo que de lo que le estoy pidiendo, que es nomenclatura de la nomenclatura química, ya para saber cómo se denominan a los distintos compuestos, cómo, déjame ver si es efectivamente, sí, la nomenclatura de los compuestos binarios en un principio, que también hablan de otros compuestos, ¿cierto?, que son de nuestro interés para lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Así que el libro Chang, de la página 56 a la 67, y si ustedes gustan, no es obligación, pero es para complementar, ¿cierto? El capítulo 5 del libro de Hugo Solís Correa, ¿ya? Eso, estimados, que tengan muy buena mañana, muy buena semana, que estén bien, cuídense y no se contagien de COVID. Ya, profe, gracias. Gracias, Igualmente. profe. Igualmente, Gracias, profe. profe. Chao, Buena chao. semana. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Chao. Gracias.